Les voy a leer un relato que se llama Entregar la obra en el tiempo pactado. En realidad estaba sintiendo que era difícil pelear contra ese monstruo insensible de la página en blanco, sobre todo desde que escribir ya no era un desfogue o una catarsis o una diversión como en otros tiempos, sino un oficio que le ataba al compromiso de entregar el volumen antes de tal o cual fecha. Ya había asumido su rol, el contrato estaba firmado y el editor lo presionaba para entregar antes de octubre, pues la Feria Internacional del Libro era en diciembre y el cronograma se antojaba estrecho, los plazos eran exiguos y no daban más espera. Tanto en las madrugadas inertes como en las tardes yertas de imaginación, se maldecía por haberse dejado encasillar, precisamente él, un espíritu libre de ataduras y demasiado pagado de sí mismo, para reconocer que más que un diletante de los textos o un gozón de las metáforas en las frases o un juguetón de la lúdica de las palabras, se había convertido en un amanuense del editorial que solo quería billetes a cambio de su nombre como escritor. Y todo sucedió muy rápido. Su primera novela, casi experimental, casi un juego de ingenio alrededor de escarceos metafísicos y esotéricos, diestramente armada sin proponérselo de manera muy racional, pues la sentía como una eclosión no contenida de sus emociones y sentimientos, resultó todo un éxito. Se ganó la Beca Nacional de Cultura y con ellas las puertas del reconocimiento. A una primera edición se sucedieron otra y otras más. Sin vanidades desbordadas, pero sorprendido por la aceptación mediática, enfrentó la realidad cuando encontró las calles inundadas de una edición pirata que se vendía como arroz. Para esta época ya tenía muy avanzadas una segunda y una tercera obra, de distintos estilos, con motivaciones añejas y divergentes, escritas en tiempo robado a su exigente trabajo y a sus múltiples obligaciones. Cuando salió publicado el segundo libro, la crítica no se cansó de alabar su rápida madurez como escritor, la evolución de un libro a otro, y la ponderaron como una joya oculta que había tardado demasiado tiempo en ser descubierta. Al salir el tercer libro, ya fungía de figura pública. Era ampliamente conocido no solo en el país, sino en el exterior, y hasta había sido contactado por internet por unos estudiantes mexicanos que querían, comillas, analizar desde el punto de vista criptográfico las alegorías religiosas en contradicción con los ritos paganos en los códigos ocultos de su primera obra y establecer un paralelo teórico con la tesis de una academia francesa de pensamiento simbolista. Cierro comillas. Él se reía para sus adentros y se gozaba el torrencial de su éxito un poco zumbonamente cuando descubrió que se le estaba tomando demasiado en serio. Para ese entonces ya había recibido la jubilación, había cerrado su oficina particular, tenía contrato con al menos 2 revistas de amplia circulación para escribir una columna semanal. Lo invitaban a pontificar de lo humano y lo divino en cuanto foro se realizaba, no faltaba en ningún conversatorio de universidad. Con cierta frecuencia era invitado a programas de opinión de literatura en los canales culturales de televisión y el proyecto de hacer una película de su primer libro era casi un hecho en una producción hispano-mexicano-colombiana. Pero lo angustiaba saber que de un tiempo para acá no estaba disfrutando de escribir. Lo que antes era un derroche juguetón al verter la cascada de palabras al papel, ahora era una esforzada marcha de frases atropelladas que, siendo honestos, solo parecían querer llenar por llenar las 2 cuartillas requeridas antes del cierre de las ediciones. Ya se aburría hasta el sofoco cuando se oía a sí mismo repitiéndose en distintos auditorios, mientras la gente se admiraba de su agudo ingenio y se divertía de lo lindo con sus juegos de palabras, cuando él sabía que era una cantinela insulsa, una retahíla armada de tiempo atrás, que ya no tenía el encanto de la novedad ni la bocanada de aire fresco de sus ideas originales y provocadoras. Pero el público lo pedía, los editores lo buscaban, los admiradores se derretían por él. Se había convertido en un referente que marcaba el inicio de una nueva generación de escritores de vocación un poco tardía para la edad, pero con un empuje que denotaba una juventud de espíritu demoledora, irreverente e iconoclasta, y que mal que bien, una buena racha de fama, reconocimiento y dinero no le venían mal a nadie. Luego de una gira por algunas ciudades de Centroamérica, en un coloquio itinerante sobre la nueva literatura hispanoamericana, fue contactado por el jefe de mercadeo de una importante editorial, quien quería tener los derechos exclusivos de su próxima publicación.
Ello implicaba un jugoso anticipo, un ciclo de conferencias, un lanzamiento masivo en varios países con un amplio tiraje que de suyo ya tenía garantizada una preventa importante. En la euforia del momento, motivado por el éxtasis de un ego hipertrofiado por lo deleitoso y delirante de su momento de gloria, aceptó todos los términos y se comprometió a tener el libro terminado para la fecha convenida. Por esa época era febrero y era cierto que tenía un bosquejo interesante para una nueva novela. Al final de su periplo de esta época, cumpliendo con las obligaciones suscritas de antemano con las revistas, foros y universidades, decidió acometer el reto y darle cuerpo definitivo a la novela. Pero no se encontraba. No ubicaba la esencia de lo que realmente quería. No la lograba redondear. Una a una las cuartillas terminaban en la basura y las que no, las que hacían volumen una tras de otra, no cuajaban, no configuraban un todo, no encontraban la salida. No lograba hallar la conexión temática, ni el tono, ni la música. No se trataba de unir historias, anécdotas y personajes sin un elemento integrador. Tenía que reconocerlo, no alcanzaba a darle forma, no tenía nada distinto a un bodrio insufrible que amenazaba con ingresar con méritos excelsos a los anaqueles de la historia universal del tedio. Ya perfilado el segundo semestre del año, el editor empezó a inquirir. Él al sacar evasivas, a darle largas, a llevarlo con mentiras piadosas que no hacían sino condolerse de sí mismo y exasperar a semejante intenso, que ya estaba a punto de explotar en un infarto o haber estrangulada su úlcera cuando no trombosaba las hemorroides de la fuerza que estaba haciendo. Cuando se hubieron cumplido los plazos, la impostergable conversación se dio y el escritor tuvo que aceptar su fracaso y declararse impedido para la edición de la novela tan anhelada. Viejo zorro en las artes de bregar con escribanos, bohemios y literatos incumplidos, el editor indagó sobre los alcances reales de un compromiso que sí fuera capaz de cumplir. Dándole un poco de moral, tratando de no perder el anticipo y la vigencia del nombre y teniendo siempre a la vista la perspectiva económica, lograron ponerse de acuerdo en publicar una colección de cuentos. Como plan B se podía hacer una colección de sus artículos y notas de prensa. No era una mala idea, pero no era lo ideal. Lo manejarían ante la opinión pública como un ejercicio de mano, una calistenia concertada entre novela y novela para no perder el pulso, para tener afilado el ingenio y caliente el carpo. Mientras tanto, una serie de entrevistas con una pléyade de sonrientes presentadoras de farándula, medio imbéciles y casi letradas, pero exuberantes, de tetas descomunales y rostros felices, manejarían la imagen, la postura maniquea de un ingenio en reposo creativo, pero ímpetus incontenibles. De paso, sazonarían su prestigio y su recordación fabricando un romance fogoso con una modelito en la cúspide de su carrera, poniendo en peligro ante la prensa su matrimonio admirable de tantos años, cosa que él no podía aceptar ni desmentir en público, respondiendo con una pícara sonrisa de medio lado que diera por terminadas las entrevistas. Los caballeros no hablan de ciertos asuntos, ni tienen memoria, debía responder. Los relatos recopilados no eran todos nuevos. Algunos francos resbalones de juventud, pero a falta de otra cosa era lo mejor que podía negociar. Sus lectores estaban ávidos, su prestigio intacto, no se podía exponer ninguno de los dos al riesgo de los daños que la desmemoria colectiva ejerce a través del tiempo sobre la imagen que la gran masa tiene de los personajillos que figuran evanescentemente en el inconsciente colectivo. La gente, así como ama y admira, al otro día odia y olvida. Y si no hay obra, no hay ventas, y eso lo sabía muy bien el editor, viejo marrullero curtido en estas lides. Adaptado a las cambiantes circunstancias, hecho a la idea del nuevo proyecto, diseñado a las volandas, se puso manos a la obra para darle forma al libro de cuentos. Reciclaje de viejas agendas de notas, reencauche de publicaciones en revistas olvidadas, algo de plagio aquí con un retoque por allí, logró reunir un volumen más o menos digno que satisfaciera al consejo de evaluación de la editorial. Pero no fue suficiente. Les parecía que los textos no estaban a la altura de su bien ganado prestigio por el rigor de su obra previa y el gran impacto que había tenido en el público. Le indicaron, o mejor, le exigieron que la antología debía llevar varios textos nuevos que reflejaran su producción actual y el estilo representativo de su madurez literaria. Si bien era difícil dado los antecedentes y las angustias para enfrentar el proceso creativo, le pareció razonable el argumento y emprendió la tarea.
Al cabo de unas pocas semanas, en una lucha cuerpo a cuerpo con la falta de imaginación, recordó el símil de aquel viejo escritor consignado en un diario en donde comparaba la creación con un lápiz, cuya mina se iba desgastando al cabo del uso y del tiempo, y quizás que yo honesto, reconocer que tal vez sí era cierto lo del agotamiento de la beta, lo de la fatiga del metal del proceso de crear arte o parir conocimiento. La angustia era tenaz, el desgaste irritante, las ideas pobres, las historias cojas, los entornos pocos creíbles, los personajes francamente flojos. Tal vez sí era cierto que por la ansiedad se estaba intoxicando un poco más de lo admitido con café, cigarrillos y licor, entonces decidió refugiarse en la finca de su suegro. Era una vieja casona ubicada en el oriente de amplios corredores y muy abandonada a su suerte por el desuso, la vejez de sus dueños y el desapego de los familiares. Una vez instalado allí, trató de darle continuidad a una trama que no lograba dominar, que relataba la historia de unos secuestradores que habían huido con un botín y se refugiaban como él en un enorme caserón típico de hacienda de finales del siglo XIX, poblada de leyendas, cercada por fantasmas impasibles y espectros aulladores. ¿Acaso había sido una buena idea venir a la casa?, pensó, mientras se reía algo nervioso al ver los enormes corredores, las largas sombras que herían la penumbra y el peso del olvido que golpeaba la falta de vida de una mansión que sin duda había conocido tiempos mejores. Hasta espantos debe de haber por aquí, pensó distraído mientras que se rascaba una oreja con el bolígrafo. Ojalá apareciera alguno para que me contara historias y me diera alguna buena idea, pensaba y se reía de nuevo. Su cerebro cavilaba furiosamente mientras seguía avanzando con lentitud en el diseño del cuento. Combinaba en él lo verídico con lo sobrenatural, hablaba de traiciones y de venganzas, de ambición y de miedo, de dolor y de muerte. Tenía un personaje vigoroso que había tomado un carácter fuerte y llegaba al final de la historia sin saber qué hacer con él ni cómo resolverlo. Según su lógica, debía morir como consecuencia de sus actos, un concepto muy recurrente en su obra que iba más allá de sus preceptos morales. Cuando ya tenía casi todo desenmarañado, decidió ir a la primera planta de la vivienda. Estaba un poco cansado. El día había sido difícil y no dudaba de que un buen vaso de vino frío lo reconfortaría. El pasillo estaba oscuro, pero confió en su buen tino al apoyarse en la baranda de la escalera. Luego de bajar 4 escalones en pendiente, algo crujió de manera brusca. El piso cedió, un gran vacío se abrió a sus pies y una varilla de hierro forjado de una antigua cama que reposaba allí en un rincón del desván dio buena cuenta de él cuando lo atravesó de lado a lado sin atenuantes, casi sin chapaleos. Era el final que estaba buscando para mi cuento, alcanzó a pensar mientras dibujó en su rostro una morisqueta a manera de sonrisa, pero ya era demasiado tarde.